Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Hakodash, dando honores a nuestros apóstoles en la Grapa de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre el tema, de la corona, cual el Señor nos dará, si es que aguantamos hasta el fin, y aguantamos y somos salvos, y somos salvados, como el Señor nos ha prometido. Coronarnos, no solo con una corona física que sí será gloriosa, pero también con todo lo que Él nos ha prometido adquirir en el reino por medio de mantenernos firmes en su nombre, en su doctrina, en su fe, lo que según las promesas, y los pactos que ha hecho con nuestros antepasados, con la nación de Israel, todo lo que se nos será dado, en el reino, empezando con la elección, cual igualmente servirá como una reflexión de la corona cual el Señor nos dará, porque como vamos a leer ahorita en un momento, una corona solo puede reflejar el estado en cual está, el cual la ha recibido. Y si es que un individuo solo tiene a su nombre y a su reputación y a su imagen, esa corona, pues esa corona no vale nada. Pero si esa corona es una reflexión de este individuo siendo establecido por el Señor, salvado, perfeccionado, glorificado por el Señor, y este individuo igualmente ha recibido por el Señor cosas no solo terrenales para reflejar su estatus, pero ciertas características espirituales también. Pues en esto tenemos una reflexión más adecuada de este individuo según su estatus en el reino bajo el Señor, y de esta corona física que igualmente ha recibido del Señor, porque pues como vamos a leer, esta corona sí vendrá con ciertas cosas terrenales, pero sobre todo las cosas espirituales cuales el Señor nos ha prometido. Entonces vamos a comenzar aquí en Lamentaciones 5 y 15, porque pues como sabemos, caímos como una nación según profecía bíblico por nuestra rebelión contra el Señor, por nuestra falta de temor del Señor, y parte del proceso de regresar para atrás al Señor, es pues primero el arrepentimiento de nuestros pecados en su nombre, cual Él nos ha dado, en nombre de Yahushai, el hijo de Yahweh, el Padre, Yahushai es el Hijo, Yahushai el Salvador, Yahweh el que existe. Esos son los nombres del Padre y del Hijo en el hebreo antiguo paleo. Todo comienza con el arrepentimiento de pecado, en el nombre del Hijo, Yahushai, y de ahí, pues como leemos, solo con los regalos que el Señor nos ha dado podemos comenzar el camino hacia regresar hacia Él. Y esto no es dado a todo hombre, esto no es dado a todo israelita, sino cual es el regalo que el Señor ha predestinado a su elección y no recibir desde antes de que estuvieron en el vientre, siendo pues esos mismos espíritus regresando en la tierra, cual Él conoció desde el principio, y cual Él ha dado a Yahushai su Hijo. El balance siendo que ahorita en la carne, en estos tiempos, no tenemos estas memorias, no tenemos esta aseguranza, pero caminamos con la confianza y la fe, como si nos hemos puesto como la elección. Entonces vamos a comenzar aquí en Lamentaciones 5 y 15. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro baile se convirtió en luto.
la corona se ha caído de nuestra cabeza. Ya cuando caímos de gracia, cuando caímos como una nación, como cuando caímos de el favor del Señor, aquí se compara como si perdimos nuestra corona, ¿okay? Porque ya no más éramos favorados, pues siempre íbamos a ser la nación favorita del Señor, pero el Señor nos quitó su protección, su favor, su gracia, sus regalos, sus bendiciones, y nos dio maldiciones y puso las naciones sobre nosotros. Caímos duro como una nación, ¿okay? Y por esta razón esto es comparado al perder de nuestra corona. Pero estamos a punto de recibir de nuevo esta corona y mucho más, ¿okay? Cuando regrese nuestro Señor, ¿okay? Reinato sobre las naciones, sobre la tierra, ¿okay? Sobre nosotros mismos, y pues todo lo que el Señor nos ha prometido. Y de nuevo de nuevo tendremos la corona y seremos una corona hacia el Señor y Él una corona hacia nosotros. ¿Okay? La corona se ha caído de nuestra cabeza. Hay de nosotros que hemos pecado, ¿ya? Porque por pecado fue porque caímos, ¿verdad? El adorar de otros dioses, rebelión contra el Señor, y este fue nuestro pecado, nuestra mancha. Por esto se desanima nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos. A causa del monte de Sión que está desolado, las zorras andan sobre él, que las zorras representan las otras naciones. ¿Okay? Cuando leemos en Job, cuando él recibió las llagas en su cuerpo, leímos de cómo los perros las estuvieron lambiendo y lo estaban vejando. Eso representa a las naciones, las otras naciones, viendo nuestra condición, nuestra caída, cómo en eso tomaron y toman ventaja de nosotros, ¿no? Okay. Dice, a causa del monte de Sión que está desolado, las zorras andan sobre él. Tú, oh Señor Yahweh, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué nos olvidas para siempre y nos abandonas por tanto tiempo? Y ha sido el sentimiento ya por un tiempo de nuestra gente, por razón de nuestro sufrimiento, de nuestra aflicción, nuestra esclavitud, nuestro cautiverio, nuestra humillación. Pero como por el Espíritu entendemos, el Señor no nos ha totalmente abandonado, ¿okay? Sino que en estos tiempos ha extendido hacia nosotros su mano derecha por medio de su Hijo Yahushua, para que podamos tener chance de ser redimidos por nuestro Señor hacia Él de nuevo, ¿okay? Hacia el Padre Yahweh, en el clamar de su nombre, en el arrepentimiento de pecados, ¿okay? En el adquirimiento de la sabiduría, ¿okay? Que viene con el conocimiento de su palabra, ¿okay? El Espíritu Santo, ¿okay? Y en las obras dentro de este ministerio, cual hacemos para respaldar la fe que Él nos ha dado. Es el regalo del Señor, ¿okay? Que como vamos a leer, vendrá con salvación, redención, perdón de pecados, sanación, glorificación y regalos no solo terrenales, pero espirituales. Dice, vuélvenos a ti, oh Señor Yahweh, y seremos convertidos. Y esto es lo que el Señor ha hecho en estos últimos tiempos, empezando con la elección, empezando con el remanente, ¿okay? Nos ha revuelto para atrás hacia Él por medio de nuestro Señor Yahushua, y hemos sido convertidos de la condición en que estuvimos en el mundo, totalmente perdidos en la oscuridad, en la congregación de los muertos, ¿okay? Y refrescados por las aguas vivientes, cuales son las Escrituras, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre y en el arrepentimiento, ¿okay? De nuestros pecados en su nombre, nuevas criaturas, renacidos, ¿okay? Renueva nuestros días como antaño, pero tú nos has desechado por completo. Estás muy enojado contra nosotros, y por esta razón, como leemos en Jeremías 17:4, cesamos de ser una nación. El Señor nos removió la memoria de nuestra identidad y nuestra herencia,
y nos causó servir esclavitud y vivir como gentiles entre los gentiles. Okay. Pero en estos últimos tiempos, esta sentencia está a punto de terminarse. Okay. Y ya por sus siervos los profetas, comenzado el proceso de honrarnos de nuevo. Okay. Estamos en Eclesiástico 1 y vamos a empezar en 11. Dice: el temor del Señor es honra y gloria y alegría y corona de regocijo. Okay. Entonces, entrando de nuevo en lo que es necesario y requerido del Señor, en orden para que podamos ser salvos y podamos tener de nuevo la corona cual perdimos y más. Okay. Junto con el arrepentimiento, okay, el temor, que es algo que es imposible ser redimido sin tener. Okay. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, como leemos, ¿no? Es lo que por medio de caminar en tal camino, causa a uno ser honrado, y glorificado por el Señor. Okay. Sirve como el comienzo del camino estrecho, que termina en salvación y en ser coronado por el Señor. Okay. En gloria, en alegría, en regocijación. El temor del Señor alegra el corazón y da gozo, alegría y larga vida, ya aunque estemos en esta situación jodida, por medio de regresar al Señor, en el temor del Señor, en el arrepentimiento, hemos recibido por Él, ciertos regalos, man. Fe, sabiduría, entendimiento, profecía, okay, y estabilidad, para que aunque en estos tiempos peligrosos, temibles, horribles, y proféticos, podamos mantenernos firmes y estables por la sabiduría que Él nos ha dado, y también estar alegres de mente, con gozo. Okay. Aunque lo más que nos acerquemos a estos días peligrosos, man, cuando la mierda pega el abanico, la gente esté perdiendo sus mentes, nos verán a nosotros como locos, porque no estaremos en la misma aflicción de mente en que estarán ellos, sino llenos de gozo y alegría, sabiendo que pronto vendrá la promesa del Señor, okay, la destrucción de Babilonia, el removimiento del diablo Esaú, el Cáucaso de su trono, y nuestra salvación por medio de nuestro Señor, el establecimiento de su reino sobre la tierra, en donde Él reinará con su elección bajo Él. Dios mediante somos parte de ese número. Okay. Larga vida y eternidad, vida eterna nos espera. Okay. Parte de esta corona que vamos a recibir del Señor. Okay. Al que teme al Señor le irá bien al fin y hallará gracia en el día de su muerte. Y así es que tendremos que sufrir como mártires, como está escrito. Seremos de los primeros resucitados en el Señor y reunidos con Él en el ovni con los nuevos cuerpos. Okay. Es victoria y victoria. Y dice, parte de la corona es gracia. Okay. Parte de los beneficios en el Señor son gracia, favor del Señor, paciencia del Señor hacia nosotros, especialmente en el principio de nuestro camino, en donde es como un roller coaster de emociones, de revelaciones, de entendimiento, de humillación, de remordimiento, de arrepentimiento, en donde van a haber
fracasos y caídas y errores, y correcciones, y pues, pero hey, um, en la misericordia que el Señor nos ha prometido en esos primeros pasitos de bebé que caminamos al principio de ser renacidos, gracia es uno de estos regalos del Señor, si es que somos sinceros, y una cual continúa con nosotros. Okay, porque pues como leemos, ninguno de nosotros somos perfectos, no somos, toda nuestra justicia es como trapo viejo, y no merecemos nada de esto. Okay, pero pues el Señor, por su misericordia y su gracia, nos ha contado dignos de recibir estas cosas, y nuestra responsabilidad es guardarlas y aguantar hasta el fin. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y fue creada con los fieles y fue creada con los fieles en el seno materno. Entonces, predestinación, man. Okay. Estos regalos cual guían hacia salvación solo son dados a la elección del Señor, man. El temor, okay, la fe, la sabiduría, okay, salvación, conocimiento, profecía, todo esto se les fue dado a la elección del Señor desde antes de que fueron creados, man. Es una semilla cual el Señor pone, okay, dentro del espíritu de cada uno de sus elegidos, para que cuando nazcan como bebés, en sus varias encarnaciones en la tierra, esa semilla con ellos, por siempre, para que sea activada en el tiempo apropiado por el Señor, para que ese individuo pueda comenzar el camino de regresar hacia Él en orden para ser salvo, que es exactamente lo que ocurrió con cada uno de nosotros en estos tiempos. Okay. Es el regalo del Señor, ¿no? Dice, ella hablando de sabiduría, okay, ella ha edificado un fundamento eterno con los hombres, y ella permanecerá con su simiente. El temor del Señor es la plenitud de la sabiduría, y llena a los hombres de sus frutos. Ella llena toda la casa de ellos con cosas deseables, y los graneros con sus frutos. Okay, que sobre todo estas cosas deseables, okay, en nuestras casas, que como sabemos, nuestros cuerpos son las casas para nuestros espíritus, estas cosas incluyen cosas saludables y beneficiosas para nuestras mentes y nuestros espíritus. Okay. Sabiduría de las hierbas, sabiduría de cómo mantener nuestros cuerpos saludables, sabiduría y entendimiento de ciertas características beneficiales para nosotros, entendimiento de la palabra del Señor, de profecías, sabiduría de cómo navegar en este mundo, favor del Señor, y pues regalos innumerables, man. Okay. Y también ciertas cosas terrenales. Okay. El temor del Señor es corona de sabiduría que hace florecer la paz y la salud perfecta. Esta es una cosa que podemos esperar en el reino, man. Okay. Salud perfecta, vida eterna, cuerpos perfectos, gloriosos, poder espiritual. Okay. Paz eterno. Ambas cosas son dones del Señor, y aumenta el gozo de los que le aman. La sabiduría hace llover habilidad y conocimiento del entendimiento en pie. En el reino no habrá límites de nuestras habilidades que tendremos, man, para construir perfeccionar nuestra visión de paraíso en justicia, porque cada uno de nosotros, man, tendremos terrenos, tendremos verdaderas riquezas, man.
del Señor. Parte de la corona, man. Parte de lo que viene con salvación en el Señor. Okay. Dice, y él dice, y exalta en honor a los que la abrazan. La raíz de la sabiduría es el temor del Señor, y sus ramas son de larga vida. El temor del Señor ahuyenta los pecados, y donde está, quita la ira. Okay, entonces esto es parte de lo que recibimos del Señor, por caminar en el camino estrecho, ¿no? Okay. Perdón de pecados, gracia, favor, sanación, misericordia, okay, salvación. Okay, próxima escritura. Estamos en Proverbios 14. Empezar en 18. Ya, lo voy a brincar a 24. Dice, los simples heredan necedad, pero los prudentes se coronan de sabiduría. Que igual como leemos en varios ejemplos en la historia de Israel, con ciertos hombres del Señor, okay, la sabiduría fue lo que causó tales individuos ser honrados, okay, como Daniel, José, el rey David, rey Salomón, nuestro Señor Yahushua. El legado de estos hombres del Señor, en larga parte son, la sabiduría, okay, para juzgar en justicia, para ejecutar juicio, okay, en balance, para resolver problemas, y traer paz, para establecer orden y deshacer de pecado y iniquidad, de purgar rebelión y reestablecer temor saludable del Señor en la tierra. Y esto es lo que se nos dará a nosotros como corona. Super sabiduría, ¿no? Entendemos que entre Israel no habrá pecado, habrá solo perfección, en orden y en rango, pero entre las naciones se tendrá que ser establecido orden, ley. Se tendrá que purgar, okay, las costumbres de las naciones, los dioses, los ídolos, las costumbres, las filosofías, los días festivos. Mucho tendrá que ser eliminado y purgado, y será un proceso violento, okay, en ciertos casos brutal, okay, con juicio siendo ejecutado y corrección, pero uno cual al fin de estos primeros 1000 años, okay, donde estas naciones tendrán que servir su esclavitud, okay, y servicio bajo Israel, entenderán después de esos 1000 años la verdad, que el camino del Señor es el único camino cual guía a vida y perfección, larga vida y orden y justicia, y van a querer servirnos, van a querer seguir al Señor bajo sujeción y tributo, pero en orden y en justicia, okay, por razón de ser enseñados por, okay, la elección del Señor, el gobernamiento del Señor, okay. Próxima escritura, Proverbios 14 y 24. La corona de los sabios es su riqueza, pero la necedad de los necios es necedad. Okay. Otra reflexión de esta corona que el Señor nos dará. Hey, you better believe it. Okay. Créanlo, man. Riquezas, como dije, esta corona
este establecimiento del Señor hacia su nación, empezando con su elección, bajo él ser los superiores de la tierra para reinar. Vendrá con ciertos beneficios y regalos espirituales, pero también cosas y bendiciones terrenales, man. Riquezas, como leemos, man. Abundancia, terrenos, oro, plata, piedras preciosas, autoridad sobre las naciones, ¿ok? Y todo lo que te puedas imaginar, bestias, poder espiritual, riquezas verdaderas serán nuestras, man. ¿Ok? Si es que aguantamos hasta el fin, nos mantenemos firmes, fieles, sinceros, temerosos en la obra del Señor. ¿Ok? Y esto no debería de ser en lo que tenemos por enfoque. ¿Ok? Como mencioné, man, las cosas espirituales son sobre todo, especialmente salvación. ¿Ok? Perdón de pecados. Pero esto está escrito, entonces pues detallamos estas cosas también. Sí, el reino será magnífico. ¿Ok? Y parte de la corona que nos dará nuestro Señor, sí serán ciertos beneficios terrenales, man. ¿Ok? Ciertos beneficios terrenales, ciertos placeres justos, porque pues será un reino como nunca se ha visto en la tierra y que nunca más se verá en historia, man. Y vamos a disfrutar todo lo disfrutaremos, man. Es el regalo del Señor por aguantar, por mantenernos firmes, ¿ok? En la cara de todo tipo de tentación, todo tipo de sufrimiento, aflicción, pérdida, persecución, ¿ok? Pues la próxima escritura, Apocalipsis 2 y 11. Yep. Perfecto. Dice: no temáis nada de lo que habéis de padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a ciertos de vosotros. En la tentación, la persecución. Okay, pero no deberemos de temar, sino aguantar. Dice: para que seáis probados, tendráis tribulación por 10 días, un número de días predeterminados por el Señor, según la porción cual Él nos ha dado. Como está escrito, Él no nos dará nada más de lo que Él sabe podamos soportar. Okay, pero Él conoce exactamente dónde están nuestros límites y nos empuja hacia el punto en donde sentimos que ya vamos a quebrar. Pero en ese momentito es cuando el Señor nos trae el balance. ¿Ok? Solo porque Él nos ha dicho que no nos dará nada más de lo que Él sabe que podemos soportar, no significa que no nos va a probar, ¿verdad? Que no nos va a estrechar. Dobla, pero no quebra. Nos estrecha, pero no nos rompe. ¿Ok? Eso es parte de crecer. Así trabajan los músculos. ¿Ok? Regresan para atrás más fuertes que antes, cuando son probados en el ejercicio. ¿Ok? ¿Ok? Y es necesario estrechar antes de hacer esos ejercicios. Dice: sed fieles hasta la muerte y yo os dará corona de vida. Man. Aunque tendremos que ser mártires, man, nuestra salvación será eterna y nuestra corona será una de vida, man. Vida eterna, paz, estabilidad, estabilización va con nuestro Señor, ¿okay? En el reinato de los cielos y de la tierra. Próxima escritura, Apocalipsis 3 y 11. Empezar en 10.
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. Ya, man, somos comandados, man, aguantar, continuar a hacer el trabajo. ¿Ok? Y por, hacer esto, como está escrito, poner nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿ok? Y confiar en el Señor. Él nos guardará de la hora de la tentación, no nos causará tener que sufrir hambre extremo, sed extrema, ¿ok? Y todo tipo de angustia que sufrirá esta gente por ser condenados por el Señor, por su rebelión y por la confusión de no saber qué chingados está pasando cuando toda la mierda pega el abanico, cuando se apagan las luces, cuando se apaga el poder, la electricidad, cuando no haya pan, comida, agua, cuando no haya 911, ayuda, cuando la gente se estén robando en las calles por comida y matándose unos a otros y comiéndose unos a otros, y al mismo tiempo hayan plagas y enfermedades, pestilencias, demonios, bestias despedazando todo tipo de... Nadie va a ser horrible. Pero entre todo eso, el Señor nos va a guardar, man. Nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a alimentar, nos va a guiar, para que cuando Esaú venga con la solución por todas esas cosas, ok, la marca, ok, y la gente la estén tomando para que puedan comer, el Señor no nos va a poner en esa situación. No vamos a ser tentados para recibir la marca. Ok. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Próxima escritura, Santiago 1 y 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ya, como está escrito, el Señor no es injusto para olvidarse de sus obras que hemos hecho en amor por Él, man. ¿Ok? Nunca ha visto, no hay ahorita y nunca habrá un hombre verdaderamente justo que tendrá que mendigar por pan, que ha murido, está muriendo o va a morir de hambre, man. Y en esto podemos decir con total confianza y fe. ¿Ok? Próxima escritura, según Timoteo 4 y 7. ¿Ok? Este será nuestra mentalidad en nuestros tiempos, ¿no? Cuando la mierda pegue el abanico, empieza la hambruna en la palabra, ya nomás podamos salir a las calles o subir videos a YouTube. ¿Ok? Queremos en nuestras mentes tener y estar estables en que hicimos todo lo que pudimos hacer. ¿Ok? Por el Señor, por la fraternidad, por la elección, por las ovejas. ¿Ok? Sin remordimiento y sin dudas. ¿Ok? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. It's like... que esta es la mentalidad de un ganador, man. De uno victorioso, man. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Yeah, man. Esta es la mentalidad que queremos tener en estos días, man. Yo peleé la batalla, yo me paré firme por el Señor en frente de las caras de los cuales nos estuvieron oprimiendo. Okay, yo sacrifiqué. Yo tuve que perder mucho, yo tuve que sufrir mucho, pero ¿quién no dentro del cuerpo del Señor? ¿Quién no tuvo que experienciar estas mismas cosas que estuve experienciando yo? Okay, no soy especial en esa manera. Y por esta razón, somos fuertes como un cuerpo, fuerte como una fraternidad. Porque todos estamos caminando el mismo camino, sufriendo las mismas cosas, las mismas batallas, ¿okay? Las mismas aflicciones, las mismas pérdidas. ¿Okay?
Pero esta es la mentalidad que cuando lleguen estos días, man, tendremos, y lo que según sabiduría nos mantendrá firmes y estables, man, en la cara del infierno. Dice, por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y esta será nuestra mentalidad, man, en esos tiempos. Ya merito llegamos, man, la corona nos espera, la puedo sentir, la puedo ver, la puedo tocar, ya, como la puedo oler. Ya mero. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La elección, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué acabo de leer? Solo aquí. Ok. Sabiduría de Salomón 5. Empezar en 15. Ya. Ya. Vamos a leer de uno de los beneficios, man, de recibir esta corona. Dice, más el justo vive para siempre. Su recompensa también está con el Señor, y el cuidado de ellos está con el Altísimo. Por tanto, recibirán un reino glorioso. ¿Ok? Otro beneficio, man, de recibir esta corona, man. Un reino. Como leemos, man. Para los que aguantan hasta el fin, recibirán autoridad sobre las naciones, man. En el reino del Señor, bajo nuestro Señor. Autoridad sobre las naciones, man. Tendremos un reino. Y podemos leer los detalles del reino, man. Qué glorioso será, y magnífico, y limpio, y esplandeciente. Pero con esto vendrá también autoridad sobre las naciones, esclavos, justicia, una corona hermosa de la mano del Señor. Él mismo nos va a dar estas coronas, man. Nos va a coronar cuando seamos salvos, reunidos con Él en el ovni. Porque con su diestra los cubrirá, con su brazo los protegerá, tomará para sí su celo por armadura completa, y hará de la criatura su arma para la venganza de sus enemigos. Él nos transformará a nosotros, nos dará sus nuevos cuerpos, poderes espiritual, para ser hacia Él una arma para ejecutar juicio y venganza hacia las otras naciones, man. Y qué glorioso y magnífico será eso, man. Como está escrito, man, recompensarles a nuestros enemigos su merecido por lo que nos han hecho, man. Especialmente hacia Esaú, Edom. Lo doble en justicia. Y esto es lo que podemos esperar, man. Recibir del Señor con esta corona, man. Es 4 Esdras 2 y ¿dónde estamos? 42. Ya. Dice, yo, Esdras, vi sobre el monte de Sión un pueblo grande que no pude contar, la nación de Israel. Y todos alababan al Señor con cánticos, el remanente, porque como sabemos, solo un tercio va a ser salvo. Dice, y en medio de ellos había un joven de gran estatura, nuestro Señor Yahushua, más alto que todos los demás, porque Él es exaltado, Él es nuestro rey, nuestro galardonador. Dice, y sobre cada una de sus cabezas, de gran estatura, más alto de todos los demás, y sobre cada una de sus cabezas puso coronas. Man. Deja leer esto de nuevo.
4 Esdras 2:42. Yo, Esdras, vi sobre el monte de Sión un pueblo grande que no pude contar, y todos alababan al Señor con cánticos. Y en medio de ellos, en medio del remanente de la elección, los cuales serán salvos, había un joven de gran estatura, nuestro Señor Yahushua, más alto que todos los demás, y sobre cada una de sus cabezas puso coronas, y era más exaltado, lo cual me maravilló mucho. El Señor él mismo nos va a coronar, y nos va a llamar amigos, y ya no más siervos, y beberemos con él de un vino bien especial, más lo voy a decir así, con él. Dice, entonces pregunté al ángel y dije, Señor, ¿qué son estos? Dice, respondió él y me dijo, estos son los que se han despojado de la ropa mortal y se han puesto la inmortal, como leemos, cuando seremos salvos, en un cerrar y abrir de un ojo seremos cambiados, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal hacia lo inmortal, los nuevos cuerpos, junto con esta corona, junto con las riquezas, junto con la sabiduría, el entendimiento, la justicia, la autoridad sobre las naciones, el reino, la paz, la gloria, la eternidad, la justicia, la salvación, el perdón de pecados, la sanación, y han confesado el nombre del Señor. Ahora son coronados y reciben palmas. Entonces dije al ángel, ¿qué joven es el que los corona y les da palmas en las manos? Entonces él respondió y me dijo, es el Hijo de Dios, y Yahushua es su nombre, el Salvador, a quien han confesado en el mundo. Y es lo que hacemos cada semana cuando salimos a las calles, cada día o casi cada día cuando subimos estos videos, hacemos nuestras lecciones, nuestros en vivos, en todo exaltamos el nombre del Señor en el mundo, confesándolo a Él y poniéndonos como espectáculo al mundo, profetizando al viento, XX. Entonces comencé a elogiar grandemente a los que se mantuvieron firmes en el nombre del Señor. Citad es el segundo capítulo. O si no estoy equivocado, es Sabiduría de Salomón el segundo capítulo. No, es Ciudades. No la voy a leer, pero nomás para confirmar. Un momento, nomás quise confirmar esto. Ok. Aquí va a salir. Sabiduría de Salomón 5, no 2, 5. Entonces el hombre justo se parará. Fuck, hay que leerlo. Dice, entonces el justo se parará con gran denuedo delante de los que lo afligieron y no dieron cuenta de sus trabajos. Ahora vamos a continuar. Isaías 28. Ok. Y 5. Dice, en aquel día Yahuwah, que Yahuwah es el Padre de los ejércitos, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Entonces el Señor, el Padre Todopoderoso, Él mismo, será por corona y gloria y diadema al remanente de Israel. Tendremos una conexión con el Padre.
por medio de nuestro Señor. No todos tendrán esto. Las naciones no tendrán esto. Israel en enteridad sí tendrán esto a un nivel, con las leyes programadas en sus espíritus, siendo Israel, siendo parte de la nación favorable del Señor. Pero para la elección esto será elevado, porque serán la autoridad, serán el gobierno establecido por el Señor. Y esto será conocido en toda la tierra. Tenemos a el Padre por medio de su Hijo como gloria hacia nosotros, para que en donde estemos sea reconocido este rango, este estatus, que de nuevo ahorita no nos deberíamos de glorificar en esto, porque no lo hemos adquirido. Esta es nuestra fe. Esto es parte de lo que estamos luchando para adquirir, pero todo comienza con salvación, arrepentimiento y perdón de pecados, man. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, como está escrito. Juzgaremos a la nación, juzgaremos a las otras naciones. Dice, y por fortaleza de los que hacen volver la batalla hasta la puerta. Próxima escritura, Isaías 62:3. Dice, y serás corona de gloria en la mano de Yahweh. Nosotros seremos la corona del Señor, del Padre. Él será nuestra corona y nosotros seremos la corona de Él, Como está escrito, Israel es comparada a una mujer, la esposa del Señor, y los tribus son comparados a piedras preciosas dentro de la corona del Señor, de la diadema del Señor. Ese es el entendimiento de esa figura que leemos de la mujer coronada con 2 estrellas. La mujer es Israel, corona del Señor, de cual consiste 12 tribus, 12 estrellas, 12 piedras preciosas sobre la diadema, sobre la corona, sobre el ephod. Serás coronada de gloria en la mano de Yahweh, y serás corona de gloria en la mano de Yahweh, diadema real en la mano de tu Dios. Nunca más será llamada desamparada, y tu tierra no se llamará más asolada. Que como comenzamos la lección, a un tiempo, sí, caímos duro, pero ya no más. Dice, sino que serás llamada Hefziba, y tu tierra Beulah. Que Hefziba significa placer del Señor, Dice, porque Yahweh se complacerá de ti, en ti, y tu tierra será desposada. Nuestra reputación será restablecida y sobrepasada sobre la tierra, entre las naciones. Próxima escritura, Proverbios 12:4. De nuevo entrando en lo que vamos a recibir en el reino por recompensa, por caminar este camino. Todo se restaurará y sobrepasará lo que tuvimos bajo los reinatos del rey David y del rey Salomón. Y esto incluye esto. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona para su marido, mas la que se avergüenza es como podredumbre en sus huesos.
Okay, entonces, junto con todo lo que acabamos de mencionar y leer, también nuestras relaciones serán lindas, man. Okay, nuestras mujeres, y sí, dije mujeres, okay, estarán en orden, serán virtuosas, nos darán, alegría y gozo en vez de dificultad, en vez de dolores de cabeza, en vez de aflicción, serán como una corona para nosotros. Que como leemos, man, la esposa es la gloria del hombre, la corona del hombre. Y tendremos varias esposas israelitas, cada una en orden, cada una como una corona hacia nosotros, cada una deleitándose en su en sus hermanas, cuáles serán las esposas de su marido. Y digo hermanas por decir que de la misma nación, porque como sabemos es contra la ley teniendo literalmente hermanas, dos, tres hermanas de la misma del mismo padre hacia nosotros como esposas. Okay. Pero esto de nuevo es algo que nos espera en el reino. Okay. Paz. Proverbios, para concluir, 17 y 6. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Que esto también es lo que podemos esperar, man. Como leemos, man, el hombre débil será 1000. Esto es lo que nos espera, man. En el reino, man, como corona hacia nosotros, esposas, en orden, hijos y hijas en orden, y como se dice, grandchildren, nietos y nietas y bisnietos, bisnietas, bis, todos los bis, man, porque viviremos por eternidad. Y pues, quise entrar en esto para entrar y detallar lo que nos espera por continuar y aguantar hasta el fin. Okay, las promesas, las bendiciones, el reino, la salvación, la corona de vida. Dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bashem y Yahushai. Chao.